Y nada, nos paramos del carro y vemos la llanta delantera hecha mierda. Así como un samurái que lo hubiese pasado el sable por toda la llanta y todo el ring. El ring estaba así súper rayado, no le pasó nada, no estaba roto, pero estaba rayadísimo. Una Así mismo. Y las llantas también picadas, chamo. Mierda, ¿qué pasó aquí? Bienvenidos a mi experimento llamado vida. Mi experimento Tum, llamado vida. tutú. Y bueno, y este capítulo va a traer un poco de controversia. No, qué ladilla. Seguro va a ser No, fastidioso esta no vaina. es lo que tú crees, no es que va a ser fastidioso, nada que ver con esto. De hecho, va a estar divertido. Pero a lo que me refiero es que espero que esto, y de hecho lo voy a decir incluso antes de comenzar, antes que todo, esto son historias que me sucedieron. Esto no es invitación a que ustedes hagan mis locuras para nada, es todo lo contrario. Tengan precaución, hagan las cosas con cuidado, con mente fría. No se la tiren de superhéroes, no se la tiren de inmortales, que no lo somos. La verdad es que yo estoy vivo. De vaina, ¿no? No sé por qué rayos, pero sí me puse bajo mucho peligro muchísimas veces. No sé si me dé tiempo de contarlo todo aquí, a lo mejor hacemos una segunda parte de este capítulo, pero sí es tremendamente increíble todo el riesgo que yo viví solamente por distraerme con mis amigos. Ahora le va a echar la culpa a esa gente, ¿vale? No les voy a echar la culpa a ellos, pero buscar distraerte y salir un poco de tu rutina, digamos, a veces puede ser peligroso. Bueno, lo era para mí. Lo que pasa es que yo no sé, yo me la creía inmortal. Yo no tengo idea de qué rayos pasaba con mi existencia. Les voy a hacer una pequeña introducción para que más o menos entienda de qué va esto. De hecho, tengo un capítulo que se llama Mi mejor metida de pata. Se los voy a dejar aquí para que lo vean. Y para introducir un poco, yo fui padre a temprana edad. Tuve un embarazo no planificado. Como todos los embarazos no planificados, y cuando estás joven te quieres comer al mundo, pero tienes muchas responsabilidades. Yo me termino separando de la mamá de mi hija. Por supuesto, mi hija queda bajo el cuidado de su madre. Yo la veía a ella de vez en cuando, pero esto es otro tema. Pero lo cierto del caso es que para ese entonces yo trabajaba en un banco. Ese banco quebró, me botaron de ahí. Con ese dinero me compro un carro para trabajar como un servicio ejecutivo. O sea, Tú lo quieres es a como una taxista, especie chico. de taxista elegante. Sí, pero yo no iba en las calles buscando quien me parara, o ¿Mm? sea, era bajo Usted pedido, o me sea, decía los anoche. trabajábamos con empresas privadas que ya estaban inscritos a este servicio de transporte ejecutivo del cual yo comencé a trabajar. Cuando también termino con mi relación con la mamá de mi hija, me pongo a estudiar diseño gráfico, que esa era una carrera que yo siempre también había querido estudiar y no lo había hecho por un tema económico. Y bueno, me pongo a estudiar. Estudiar diseño era una carrera muy pesada para ese entonces. No digo que ahorita no, pero era muy manual. Y ese trabajo manual muchas veces significaba quedarte hasta madrugadas y yo amanecía haciendo trabajos de la universidad, o sea, literal. De paso, o sea, tenía este trabajo que era muy demandante también, porque ser chofer es una vaina demandante. O sea, hay gente que a lo mejor dice, no, pero si usted la vive sentado en el coche, en el carro. No, la verdad es que sí agota mucho y muy particularmente lo que yo hacía como era servicio empresarial, me tocaba ir a buscar gente al aeropuerto, ir a llevarla, estar con la gente en hoteles de reunión en reunión y muchas veces te dejaban ahí esperando por horas y horas y horas. Entonces no era un trabajo de oficina, 8, 5, 6 de la tarde, o sea, yo trabajaba en las madrugadas, a veces todo el bendito día, en la noche. Obviamente, en muchas circunstancias me tocó llegar tarde a la universidad, hubo días que no pude ir, pero sí estaba al pendiente de ir a la universidad, que estaban mandando todo eso, ¿no? Bueno, pero la cosa es que yo tenía este trabajo muy demandante, más la universidad que también me demandaba demasiado tiempo, y habían días donde yo no dormía prácticamente. Yo recuerdo, o sea, para que ustedes vean la locura, pero bueno, también las ganas de hacer las cosas, ¿no? Por supuesto, en este trabajo estaba ganando relativamente muy bien y me gustaba mucho la universidad. Entonces, coño, era como la mezcla perfecta de dinero, de ganancia de dinero, más algo que me encantaba que estaba estudiando.
pero eso se estaba convirtiendo en mi día a día, fines de semana, y llegaba días donde no descansaba. Y esa fue otra, cuando termino con la mamá de mi hija, vuelvo otra vez a conectar con mis viejas amistades, con mis amistades del liceo, de primaria, que nos llevamos muy bien, que siempre estuvimos en contacto, pero por el tema este se pierde y te desconectas del mundo, ¿no? Entonces dejas a un lado las amistades, bueno. Y nada, comienzo a medio salir con mis amigos en lo que yo podía. Pero ese salir en lo que yo podía muchas veces estaba súper agotado. Yo no entiendo cómo yo aguantaba tanto. Claro, también esos días me pasaba de friki y tomaba Red Bull, pero casi que como agua, que es malísimo, por cierto. No, no consuman. Está bien tomarlo de vez en cuando, pero la verdad es que yo me tomaba uno y hasta dos diarios. O sea, era impresionante. Y llegó una semana, de esas semanas pesadísimas, pesadísimas, donde, oye, prácticamente como que no te puedes dar ni siquiera un respiro porque tenía mucho trabajo, tanto del trabajo que estaba haciendo, esto de conducir, y tenía demasiadas actividades que hacer para la universidad, muchas cosas que tenía pendiente. Y recuerdo que pasaron como 3 días prácticamente que yo no dormí nada. O sea, les puedo decir que llegué a dormir 1 hora diaria, prácticamente si acaso. La verdad es que yo no recuerdo haber dormido, pero yo a veces sí me quedaba dormido así entre que esperaba en el carro, me quedaba dormido un ratico, entre que estaba ahí recostado en la universidad esperando las clases, también me dormía. Yo dormía parado, sentado, me echaba ahí en el banco de la universidad, dormía donde fuese. Ese fin de semana, creo que eso fue un viernes, coño, me llaman mis panas de toda la vida, me dicen, oye, gente, que no sé qué, que vamos a salir, estamos aquí para hablar un rato, bla, 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 ¿no? Y, coño, yo la verdad es que sí quería distraerme. Quería salir de todo este estrés que tenía encima, universidad, trabajo, trabajo, universidad, más mi casa. Ya te metes con tu No, 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 familia, no. vale. Voy a tratar de no meterme con mi familia hoy. Me fui, o sea, me fui con ellos, me fui al Rajatabla, creo que se llamaba, por ahí, por el Museo de Bellas Artes en Caracas específicamente. Y llego al sitio y me pongo por supuesto, a hablar con mis panas, ¿sabes? Me distraigo. La verdad es que ese día la pasé súper bien. Y bueno, estábamos ahí tomando el tema. Tomábamos era cerveza por ese entonces, creo que nada más. Bueno, ahí en ese sitio muy específicamente. De ahí nos fuimos para otro lado. Después nos echaron de ese sitio. Acaba trapo, pues. Sí, come trapo. Acaba trapo, burro. A nosotros nos votaban, nosotros rara vez nos salíamos de un sitio, por lo general siempre nos estaban votando. Y se nos ocurre la grandiosa idea de ir a la calle del Hambre de Baruta a comer. Nos pareció genial. Y de paso borrachos. Sí, bueno, no estábamos mega borrachos, la verdad es que yo estaba consciente como para manejar, pero estaba cansado, que era distinto. Sí, claro. Vamos a la calle del Hambre. Oye, pedimos unas hamburguesas. La calle del Hambre de Baruta era muy buena, la Oye, verdad. Las sí, yo llegué hamburguesas, ahí los varias pepitos, el veces y sí perro, era... todo lo que vendían ahí Estaba era buena, divino. estaba buena. Unas parrillas también que vendían ahí sabrosísimas. Y nada, comemos y todo el tema. Y bueno, eso fue knockout total para todos, ¿no? Que terminamos viendo doble, con sueño. Y nada, nos montamos en ese coche. Éramos 4 en total al principio. Dejamos a uno que estaba más cerca primero y progresivamente se fueron durmiendo el resto de mis panas. Yo también estaba súper cansado, yo también ya tenía la vista y andaba así como que manejando, o sea, cabeceando, ¿no? Ujú, Dándome golpes con el cabeceamente, pues. volante. Sí, chamo, cansadísimo, cansadísimo. Se duerme primero el pana que estaba atrás, que está en Argentina hoy en día, tú sabes quién eres si ves este video. Y el otro hoy en día está en España. Y tú también sabes quién eres. Nada, chamo. Estos panas se quedan dormidos. Yo iba en la Francisco de Miranda, no chola. A mí nunca me ha gustado conducir así demasiado rápido. La verdad es que como que respeto, no respeto, porque creo que eso no es respeto. Más bien no me gusta. No me gusta conducir así en exceso de velocidad. Claro, Iba, claro. no sé, tal vez en 80, qué sé yo. Un poquito más, un poquito menos. Y andaba ahí manejando, pero andaba ahí cabeceando
Cuando volteo, claro, teníamos música a todo volumen, sabes que es típico como hoy que para mantenerte despierto, pero eso ya no funcionaba. Y cuando volteo, bueno, el pana que estaba atrás estaba súper, se había acostado en todos los asientos de atrás Claro, y y por el otro culpa de estaba ellos te dormiste tú dormidísimo. seguro, ¿no? Y no, yo no le estoy echando la culpa a ellos. Pero sí pasa, cuando tú estás muy cansado manejando y la gente que está a tu alrededor se duerme también, no es que te duermas por culpa de ellos, pero como todo está tan tranquilo y de paso ves a la gente durmiendo, coño, como que se te contagia porque de paso tú también tienes sueño, ¿no? Es como normal, creo yo. Lo cierto del caso es que, coño, comienzo a cerrar, o sea, ya comienzo a parpadear de verdad, ¿no? O sea, a cerrar los ojos, pero estaba y que Más pendiente, ¿no? dormido que despierto. Sí, chao, en una de esas estoy así, cierro los ojos, yo no sé por cuánto tiempo los cerré, la verdad. Hay una película, por cierto, que se llama Viaje a Las Vegas, es de comedia, una peli súper vieja, que sacaron como un remake como de los hijos, como del hijo de ese pana. Pero nada, estos panas, voy a hacer un paréntesis pequeño, perdón. No, ¿ya qué? Estos panas, el papá de esa familia siempre le gustaba viajar por tierra y típico que ni a la esposa ni a los hijos le gustaba. Y bueno, en el camino pasaban 30.000 vainas locas, se quedaban dormidos y pasaban por pasto, bla, bla, bla. A mí me pasó algo parecido. Y eso es loco, ¿vale? Ah, chamo, sí, qué horrible. Y nada, chamo, en eso que parpadeo, o sea, siento o sea, como que me hacen esto, ¿no? O sea, estoy aquí manejando y de repente siento así como que, o sea, algo pasó, abro los ojos y el carro estaba en la vía, el carro estaba en la vía rápida todavía y yo, o sea, lo que hice fue asustarme y seguí manejando, ¿no? Ya me tocaba salirme de la autopista y comienzo a orillarme, pero cuando giro el volante, yo ya sentía el volante relativamente como pesado. O sea, ya tenía como un jueguito ahí raro. Pero como que no le presté tanta atención, pero sí cuando lo giré, claro, el volante estaba súper, súper pesado. Lo giro como puedo, me orillo. En lo que me estoy orillando levanto a mis panas. Y nada, nos paramos del carro. Y vemos la llanta delantera hecha mierda, hecha mierda. Así como un samurái que lo hubiese pasado el sable por toda la llanta y todo el ring. El ring estaba así súper rayado, no le pasó nada, no estaba roto, pero estaba rayadísimo. Tenía una cuca. Una... Así mismo. Y las llantas también picadas, chamo. ¡Mierda! ¿Qué pasó aquí? El guardafango, nosotros le decimos guardafango a estos laterales que están entre la llanta y la punta del carro. Está así como que metido para adentro. Los faros de adelante de mi lado, del lado izquierdo, estaban rotos, estaban hechos mierda. Y yo dije, verga, ¿qué No, pasó mijo. aquí, pana? Te está loco. En nuestro insólito universo. Sí, como que tuve que traerme el guardafango hacia mí, o sea, hacia afuera. Se había doblado tanto que con la llanta estaba pegando por dentro. Entonces, bueno, el trato de enderezarlo hacia afuera lo más que pude. Y nada, yo dije, bueno, cambiar llanta. Gracias a Dios tenía mi caucho ahí de repuesto. Pero lo más loco es que cuando volteamos todo, la llanta de atrás estaba igualita. O sea, estaba igualita así de picada casi que por la mitad. Miércoles, chamo. Y bueno, en la puerta ahí medio rayada. Yo me di contra esas barandas de la autopista allí. Son de estas que son de metal, que son como dos jueguitos que pasan y que son como así. Que se supone que son que para frenar impactos. Pero nada, yo me imagino que me pegué contra esa vaina y eso se salió, no sé, me rayó todo el carro. La verdad es que yo no entiendo qué pasó allí. Pero lo cierto es que la libramos, no nos pasó nada gracias al universo. Analizando el tema, el carro era de tracción delantera y yo lo primero que se me ocurre es cambiarle solamente el caucho de adelante porque ahí es donde está la tracción, ¿no? Bueno, lo cambié y ahí comenzamos a irnos en 10, ¿no? Íbamos así, tucu, tucu, porque el caucho de atrás está hecho mierda, literal. Y nada, bueno, dejé al primero, dejé al segundo. Al día siguiente, bueno, ver los daños de verdad que habían ocurrido. El carro estaba hecho mierda por todo el lado izquierdo. Y nada, me tocó ir a buscar llantas, ¿sabes? Todo el tema. Eso te pasa por Esa fue la loquito, primera. por borracho.
Sí, chamo, es que sí tenía una necesidad de salir, la verdad es que sí quería distraerme porque luego nos pasa eso, que, oye, a veces estamos como con tanta tensión, el estrés del trabajo. Yo tenía esos dos estreses, universidad que me la gozaba, pero coño, no dejaba de estar cansado de la universidad porque era lo único que hacía y el trabajo de verdad que era muy pesado. Me gustaba, o sea, no voy a decir que era mi trabajo favorito. Lo hacía evidentemente más por un tema de dinero, como muchos lo terminamos haciendo, pero sí era un trabajo muy forzado. Mucha gente cree que manejar es una cosa sencilla, ¿no? Manejar es pesadísimo, y más si tienes estos horarios tan cabrones de horas y horas o tienes que madrugar, porque de paso yo estaba casi que al servicio. Prepago, de Entonces sí me veras. pasaba muchas veces, yo estaba dormido, súper dormido, o me había recién acostado de hacer una tarea de la universidad que había ya madrugado y me levantaban, me llamaban a las 2 3 de la mañana porque había que ir a buscar al ejecutivo de no sé qué tal empresa. Entonces, oye, si era pesado. Y no era que no podías decir que no, o sea, si querías tener las ganancias que estaba teniendo en ese momento, coño, tenías que hacerlo, pues, y para pagarme la universidad, más todo lo que generaba en gasto la universidad, porque estudiar diseño gráfico en ese momento, no sé cómo será ahorita, la verdad, ahorita todo es más digital, pero en ese momento era una gastadera de materiales como tú no tienes idea, o sea, sí se gastaba demasiado. Más tenía que darle dinero a mi hija, todo el tema, ¿no? Sí, bueno, y la segunda salí con una compañera de estudio que me gustaba, o sea, el Buscando típico dónde que, meterlo, que buscas seguro. ahí donde meterlo. Claro, chamo, porque si no, eso se convierte en leche en polvo, Coño, weón. pero ni una Manuela, ¿vale? Entonces, nada, salgo con esta pana, la dejo en su casa, ella sí vivía más lejos, y de regreso, fíjate que fue casi que en el mismo lado del anterior. Esto que les estoy diciendo era donde estaba el Hotel Alibaba, para los que son de Caracas, Alibaba creo que se llamaba. Eso estaba como entre Chacao y Chacaíto, una cosa así, o Chacaíto, Sabana Grande. Fue por esa zona de la Francisco de Miranda, pero la Francisco de Miranda justamente ahí había como una especie de curva. Antes de caer al Guaire tenía como una gravilla, como no sé, serían como 10 20 metros de pura gravilla. O sea, terminaba la acera de los carros y venía gravilla. Había un muro justamente en esa curva. Eso fue un poco antes de lo que me pasó la primera vez. Después era donde estaban estas barandas que fue contra las que me di. Y chamo, igual, estaba súper cansado y cierro los ojos. En algún momento cierro los ojos y cuando los abro, pero esa sí fue más loca. La verdad es que yo no entiendo. Claro, como era curva a la derecha. Yo me imagino que venía tal vez en el segundo o tercer carril y yo en vez de girar me quedé dormido y seguí derecho. Cuando yo me levanto, porque me levanto porque el carro también hace como algo raro, pero ese algo raro es que se estaba metiendo en la gravilla antes de chocar contra el muro que daba al Guaire. Y abro los ojos y tenía el muro prácticamente de frente. Gracias al universo, como que ya no iba tan rápido. Creo que justamente ya por ahí comenzaba a hacer medio subida esa curva y ya el carro como que tal vez iba frenado y de paso era de madrugada y esa vía estaba súper sola, ¿no? Chamo, abro los ojos, hermano, y tenía el muro prácticamente encima. Como pude frené y viré el volante todo lo que me dio y bueno, gracias al universo sigo aquí contando, de hecho estoy contando esta historia. Lechuga. Sí, chamo, por eso te digo, yo no sé, dicen que uno tiene que una misión en este ¿Y mundo. cuál es la Yo tuya? todavía no sé cuál es la mía. Pero supongo que tengo alguno, porque si no la No, tuviese, mi hijo. ya hubiese pelado bolas y añales. No creo que tú tengas misión acá. No, chamo, y tengo cuentos de posibles momentos de fallecimiento tremendos. Pero esos son otros capítulos, hay bastante contenido aquí que contar. Y mucho después, yo ya había terminado la universidad, tenía muy buenos amigos en la televisión donde trabajaba. Y eran panas que también, mira, nosotros nos las vivíamos todos los fines de semana en una sola rumba. O sea, no rumba, pero siempre íbamos a casa de alguien, siempre había una parrilla, o sea, siempre había una reunión. Y muchas veces, para que tú veas, hay que prestarle atención a la gente.
Muchos de ellos más de una vez me dijeron, quédate en la casa, porque yo de paso vivía relativamente lejos de ellos. Yo ya por ese entonces vivía solo, vivía en el estado En Vargas, La Guaira. en La Guaira. Sí, todo eso ahí en La Guaira. La Guaira. Sí, entonces vivía en La Guaira, vivía no lejísimos, pero sí estaba relativamente retirado. Y de hecho incluso, o sea, yo me daba el tupé, o sea, es que la verdad es que uno se cree Superman, no sé, inmortal, qué sé yo. Era increíble la energía que yo tenía en esa época, porque si aguantaba esa pela como tú no tienes idea. O sea, yo me iba el viernes a tomar con unos panas. El sábado me invitaban para Guatires o Guarenas, que tenía también otros panas. Y íbamos para allá, parrilla, jodedera, comedera. Y el domingo en la mañana tenía carrera Gatorade. No, mijo. O si no estaba subiendo el Ávila. Es una Estás vaina loco, chico. loca. Y la verdad es que lo Y subía. borracho Y de ojo, paso. no lo subía borracho. O sea, sí tomaba medianamente. O sea, sí era como Porque que eras un borracho consciente. Sí barato, tuve mi chico. época de borracho barato. Que esa evidentemente las voy a contar en otro momento. Aquí hay material para contar como ustedes no tienen idea. Chamo, si hacía esas locuras, weón. Entonces en este pedo yo me iba para Guatire. Entonces de Guatire ni siquiera, muchas veces se me quedaba allí, pero otras veces me iba. Y en el camino, chamo, más de una vez me quedé dormido y yo iba así cabeceando y cabeceando, pero peligroso como ustedes no tienen ni idea. La verdad es que no hagan eso. O sea, quédense en algún sitio, que después eso yo lo aprendí. Y lo que hacía era quedarme como en las estaciones de servicio, me acostaba a dormir un rato, a veces amanecía, ¿no? Ese rato era amanecer hasta que me tocaba la ventana de la policía, me paraba y seguía. ¿Mm? Bueno, no me paraba, ya estaba sentado. Bueno, encendía el carro y seguía para mi casa. Pero si hubo una tercera vez que esa sí fue justamente donde yo dije, ya no hago más esta vaina. Yo estoy bajando a mi casa, bueno, para los que son de Caracas y conocen por supuesto Caracas La Guaira, sabían que eso era una sola bajada. Chamo, yo iba bajando por ahí y me estaba quedando dormido. En una de esas, o sea, cerré los ojos, ya no lo podía contener. Ese sí fue de los accidentes más graves que yo he tenido. Bueno, tuve un accidente No, mucho mijo. peor que este, Carrito pero yo no iba chocón. manejando, Eras tú irónicamente. entonces. Bueno, gracias al universo, fíjate que no, yo no era carrito chocón. Yo chocaba yo solo, al menos, gracias a Dios. Pero gracias al universo nunca dañé a nadie, que es lo más importante con esas locuras que yo hacía. La verdad es que sí, la verdad es que yo sí abusaba a veces, porque, o sea, yo sí entrenaba mucho, comía muy bien, o sea, sí tenía mucha energía, pero abusaba de eso y ese abuso me llevó a ponerme en riesgo muy cabrones, la verdad, y no lo hagan, por favor. Si están viendo esto y ustedes son de los que hacen este tipo de cosas, la verdad es que es peligrosísimo. Manejar con sueño es la vaina más peligrosa del mundo. Y de paso, si tienes sueño y estás tomado, o sea, es más peligroso todavía. Entonces, Rápido coño, y por furioso, favor, pues. no hagan esto, no lo hagan. Esto no, todo ese tema de Rápidos y Furiosos y no sé qué, eso nada más pasan en películas. De verdad, párense en algún sitio seguro, quédense a dormir un rato en su coche, en su carro y después sigan. Es lo más sano que pueden y que podemos hacer, la verdad. Y chamo, esa vez me quedé dormido en plena bajada y en pleno cruce y el carro impactó con todo el lado izquierdo contra la defensa que había. Gracias a Dios, esa defensa de la autopista Caracas-La Guaira era bastante pesada, era fuerte, era de esas de concreto duro. Me di contra eso, pero estaba tan cansado, o sea, es increíble la vaina, que estaba tan cansado que yo ni siquiera me di cuenta de eso. O sea, estas son hipótesis, obviamente, por todos los daños que tuvo el carro. Chamo, la transmisión delantera me la volé para la mierda. Chamo, el carro, la parte frontal del carro no quedó hecho mierda, pero sí el impacto fue tan duro que los muñones, o sea, toda esa vaina que sujeta la llanta se fueron para la verga. Pero yo me levanto e igual tenía como el carro en la vía.
Pero cuando, o sea, pero sí el volante sí estaba hecho mierda, o sea, el volante estaba como por un lado y justamente fue antes uno de los boquerones. Hay dos túneles antes de llegar a La Guaira. Fue uno de esos tantos, ahorita no me acuerdo si fue el primero o el segundo, y yo no me podía quedar en un boquerón, nunca en la vida. Esa vaina era la vaina más peligrosa que había en el mundo, era de madrugada de paso. Chamo, y medio ruedo el carro como puedo, pero cada vez que iba rodando el coche, menos quería rodar. O sea, cada vez la suspensión se estaba yendo más se estaba como girando más porque ya la llanta izquierda estaba libre. Entonces imagino que esa llanta estaba así o así, no sé. Pero el carro estaba inmanejable. Entonces, bueno, como pude, logré salir del túnel, me ahorillo y chamo, gracias. Bueno, yo siempre tuve seguros de mis carros y bueno, llamo a las grúas, la vaina y me quedé dormido allí. Coño, tuve la suerte de conseguirme, irónicamente, porque muchas veces eso era más peligroso que conseguirte con maleantes. Me consigo con unos militares, pero los militares no eran malas. Esos muy particularmente no eran malas personas. Y me tocan el vidrio y la broma. Y bueno, ahí, o sea, yo todavía asustado, ¿no? O sea, con el sueño, la vaina. Más o menos les cuento el tema. Por supuesto, ellos se dieron cuenta que yo estaba medio tomado. No estaba borracho, borracho, pero sí estaba tomado. Y nada, me dije, me medio escoltaron ahí un rato y después llegó la grúa, la vaina, me llevaron a mi casa. Pero sí, fue un susto, chamo, un susto tremendo. Después ver el carro, cómo quedó hecho mierda, toda la parte delantera. Creo que esto nunca se los he contado a nadie. Así que se están enterando. Mamá, relájate. Ay, no, vale. Ay, mi mamá estará diciendo, ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo. No, Ay, chamo, sí, en los peligros que uno se metía por estar jodiendo. Y la rociera, vuelvo y lo repito, no lo hagan. O sea, yo hoy en día me río de esas pendejadas porque literal eran pendejadas los que estaba haciendo, una vaina inmadura tremendamente. Sí, chamo, y eso que yo era medio disque madurito. Fíjate que ese tema de... O sea, es que sí me creía como... No sé, o sea, la verdad no sé qué coño me pasaba por la cabeza, que no me iba a quedar dormido, qué sé yo. Y sí me la vivía como en ese constante agotamiento conmigo mismo, porque era la universidad, era el trabajo, era los ejercicios que hacía. O sea, sí me metía en unos barros, chamo, yo no sé, la verdad es que yo no sé cómo aguantaba tanto. La verdad es que sí, tenía mucho vigor. era de berredi, y dura, y dura, y Sí, dura. chamo, era como, ajá, tal cual. Y dura, y dura, y dura. Eso sí te tenía yo, mis panas me decían, chamo, ¿cómo aguantas tanto? Yo no, la verdad es que no tenía idea de cómo aguantaba tanto, la verdad. Y esas no fueron las únicas, o sea, sí me quedé dormido en muchas oportunidades. De estas tres creo que fueron como las más dangerous que tuve, de las que me De acuerdo, las que te acuerdas. porque fueron No, muchas. lo que te es loco, Y chamo, chico. está loco de bola. Pero sí es peligrosísimo, la verdad es que no lo hagan. Esto es un llamado a no hagan este tipo de estupideces. Esa vaina le pasó a un panita, chamo. Yo tenía una moto de media alta cilindrada, era un motor 500, y yo ya había aprendido ese tema, ¿no? De no ir con carro tomando y toda esa vaina. Yo prefería irme a pie, pero le doy las llaves a él. Ya no me acuerdo por qué. No creo que era el que me la iba a guardar. Lo cierto del caso es que salimos toda la noche. Yo estaba con él, de hecho. Estamos tomando y el tema y la vaina. Amanecimos. A él se le ocurrió la grandiosa idea de irse hasta Guatire, porque él vivía allá y el primo con que él estaba también era de allá de Guatire, de ir a llevar a su primo para Guatire. O sea, es así como que le dijo, coño, vámonos en la moto de Oscar, que esa bicha es rápida, yo te dejo y subo y vamos rápido, vamos más rápido incluso que en el carro, ¿no? Y el otro borracho también se le ocurrió que era buena idea. Ay, chaval, qué locura. Y nada, estos panas agarran y se van en la moto y regresa, y este pana regresa, bueno, lo lleva, regresa a Caracas.
yo sé que yo estaba despierto ya en ese momento, creo que estaba yendo a trabajar o estaba ya en mi trabajo. Y este pana me llama así, ¿sabes? Con esa vocecita de yo no fui, ¿no? Oye, mi pana, que no te vayas a molestar conmigo. Y bueno, y yo, pero ¿qué pasó? O sea, yo todo asustado, yo ni siquiera había visto mi moto todavía para ese entonces, ¿no? Yo confiaba en que la moto estaba guardada donde se suponía que tenía que haber estado guardada. Bueno, lo cierto del caso es que el bicho me dice, no, hermano, yo choqué, pero te la voy a pagar, Iván. A mí el pago, la verdad es que me valía verga, pero cuando me dijo choqué, pues chocar en moto es peligroso, o sea, y yo sabía de paso que estábamos trasnochados, claro, y sí me preocupé un poco, pero nada, típico, necesitaba mi carnet de circulación porque lo estaba pidiendo el seguro, la broma, y él se fue con esa moto sin papeles, de paso sea, bla, bla, bla. La verdad es que yo no me enteré de lo que pasó exactamente, sino hasta después. Este pana se quedó dormido con la moto y de paso venía chola, así chola, bueno, no, no mega chola, pero sí iba rápido iba por el canal lento. En una de esas curvas, porque las subidas que de Guatires hacia Caracas también tiene ciertas curvas ahí medio peligrositas, se le atravesó un coche que estaba parado ahí en plena vía y no le dio tiempo de reaccionar, porque él venía muy rápido, aparte del sueño, la trasnochadera, el tema, el bicho se fue, se metió contra ese carro de frente, él sale volando y cae, de hecho se dio un golpe en el coxis tremendo que ese pobre pana después tuvo que ir al médico y todo ese tema. Sí fue fuerte, la verdad es que sí se golpeó durísimo. Gracias a Dios está bien, no le pasó nada, no le pasó nada grave, pero sí el riesgo que se echó bajando y subiendo por esa autopista, todo trasnochado y en el estado que estaba fue... No tuvo por qué haberlo hecho, bueno, lo hecho está, lo hizo, gracias al universo no le pasó nada, pero es peligrosísimo, la verdad es que es muy peligroso andar así, la verdad, uno no sabe cuándo te toca. Conozco muchísimos casos así, no hace mucho me enteré de una amiga de toda la vida que también se quedó dormida en su carro, el carro le dio vueltas, tuvo tirones, gracias a Dios a ella no le pasó nada, pero sí tiene como que este tema de que todavía le duele los tirones que tuvo. Y el carro supuestamente que quedó también hecho mierda. A mi hermano mayor también él viajaba muchísimo Caracas-Valencia en algún momento de su existencia. Y el pana también se quedó dormido en su carro y fue a parar pa'l monte. El carro y que le dio vueltas y vueltas. Gracias a Dios tampoco le pasó nada. Pero sí es increíble. Uno a veces por querer hacer las cosas forzadas, digamos. Porque en mi caso, o sea, ya volviendo otra vez a mi caso de estas veces que sí me quería distraer con mis amigos, esa vez que quise salir con esa chica, las otras veces también saliendo con los amigos, o sea, uno quiere forzar la cosa y de paso regresar a tu casa para dormir en tu cama. Hay veces que el querer hacer demasiado no está bien y justamente por creer que uno es de hierro no te van a suceder estas cosas. A mí, gracias al universo, la verdad es que no me pasó nada. Hay un ángel que protege a los borrachos. No Chavo, escuchen ¿cómo se esto, te no ocurre, escuchen esto. vale? Esto es jodedera, esto es jodedera. Oye, pero sí es tremendo, chamo, de verdad. O sea, yo me pongo a pensar en todo el riesgo que yo me puse aquellas veces y no está bien, no está bien hacer eso. Vuelvo y lo repito. Por eso que te decía, esto va a ser un poco controversial porque esto no es una incitación a que la gente haga este tipo de pendejadas. Por cierto, no olviden suscribirse, denle like si les gusta el video, activen por ahí la campanita. Todas las semanas estoy publicando un video una vez a la semana. Y nada, voy a finalizar ya este capítulo. De verdad, cuídense mucho. La gente que anda por ahí de jodiendo, está bien, jodan, echen vaina, salgan, tenemos todas las puertas abiertas para hacerlo. Somos personas para ser felices, entonces tampoco nos volvamos locos, obviamente, y tratemos de que si andamos en coche no tomemos o si vamos a tomar y estamos con el coche, mejor quedémonos en sitios seguros donde no pongamos en riesgo nuestras vidas y la vida de los demás. Por fortuna y gracias al universo, todas estas locuras que a mí me pasaron
no afecté a nadie, sino nada más a mí Otro psicológicamente. Es trauma otro más. trauma que cargo. Sí, eso es otro de mis traumas, pero coño, uno aprende de eso. O sea, llega un momento donde tú dices, no, ya, o sea, no lo vuelvo a hacer porque la verdad es que es muy peligroso. Y de paso, o sea, yo tenía, bueno, todavía la tengo. Que a la nómada. Sí, a la nómada. Tengo una hija y teniendo esa hija, coño, no me medía ese tipo de cosas. O sea, la verdad que sí me pasaba de irresponsable, pero era también por ese pedo de que yo aguantaba y aguantaba, entonces me creía extremadamente fuerte cuando realmente no es así, porque llega un momento donde ya uno, oye, ya el cerebro no te da, la energía ya no te da, o sea, tenemos que saber cuáles son nuestros límites, ¿no? Obviamente. Y no excederlos, porque excederlos, coño, incurre en que nos metamos en un peligro y metamos en peligro a otras personas, a terceros, y eso no está bien finalmente. Bueno, y los voy a dejar, como los dejo siempre, en el resto de mis capítulos. Como decía nuestro querido Miguel Ángel Landa en su programa de Bienvenidos, hagan bien y no miren a quién. Se me cuidan mucho, por favor. Les mando un beso, los amo y los adoro. Y mamá, estoy bien, relájate. Eso pasó hace mucho tiempo, mamá.